A continuación hablaremos de los vectores eléctricos, esto para capacitores de placas planas y paralelas, con cualquier dieléctrico que los separe. Hasta el momento conocemos dos vectores en particular relacionados con el comportamiento en un arreglo de dos placas planas y paralelas separados por un dieléctrico, en un capacitor con esa configuración. Uno de ellos es el campo eléctrico, que sabemos que el campo eléctrico se verá anulado en el interior del dieléctrico debido a una inducción de carga eléctrica en las caras del dieléctrico. Dicho campo inducido se opone al campo eléctrico debido a las placas planas y paralelas y por lo tanto se anula alguna cantidad de ese campo eléctrico en el interior del dieléctrico. Eso es lo que podría relacionarse con una propiedad del dieléctrico llamada como permitividad, que es algo así, que nos dice la medida en la que va a permitir que el campo eléctrico producido por las placas planas y paralelas lo va a atravesar. También conocemos otro vector eléctrico que es la polarización eléctrica. Este vector surge del comportamiento de los dipolos ante la presencia de un campo eléctrico externo. El dieléctrico, a nivel microscópico, se puede ver de una manera muy sintetizada como dipolos eléctricos que van a modificar su momento dipolar ante la presencia de un campo eléctrico, ya que los va a hacer girarse y reacomodarse, de tal manera que haya una orientación preferente debido a las atracciones con las cargas de signos contrarios. Esa reorientación de los dipolos eléctricos a un nivel macroscópico se traduce en la polarización eléctrica. Nos hace falta un vector eléctrico más, que se conoce como desplazamiento eléctrico, que lo vamos a notar con una D mayúscula atestada. Es una cantidad vectorial que puede considerarse como una generalización del campo eléctrico E mayúscula atestada en presencia de un dieléctrico con permitividad eléctrica epsilon. Hay una relación directamente proporcional entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Para romper esa relación de proporcionalidad y convertirla en una ecuación, tenemos que multiplicar por una constante. En este caso, la constante que se toma es la permitividad eléctrica del dieléctrico entre las placas conductoras. Decimos que es una generalización porque, como les mencioné, el campo eléctrico no atraviesa completamente al dieléctrico, porque hay un campo inducido que se opone a dicho campo. El vector de desplazamiento eléctrico es un caso más general porque este, vamos a decirlo así, serían todas las líneas de un campo que está atravesando a todo el dieléctrico. Aquí no hay una anulación de nada. Las unidades del desplazamiento eléctrico son Coulomb sobre metro cuadrado. Vamos a entender más a fondo este nuevo concepto. Para ello, veamos el siguiente esquema. Aquí tenemos dos placas planas y paralelas separadas por un dieléctrico. Lo estamos viendo, este esquema ahora en tres dimensiones. Estas placas tienen una cierta área en común. Aquí la separación está dada por un cierto dieléctrico que va a tener una propiedad muy relevante en este momento, que vendría siendo la permitividad eléctrica epsilon. Para fines de la comprensión de la siguiente explicación, se está colocando una cierta separación entre las placas y el dieléctrico. La realidad es que esto es como si fuera un sándwich perfecto, en donde esa separación no existe, pero insisto, en este diagrama se está colocando una cierta separación para comprensión del fenómeno. Vamos a asumir que estas placas se someten a una diferencia de potencial. Eso va a implicar una redistribución de la carga y vamos a asumir que hay un mayor potencial eléctrico en la placa
trasera o en la parte posterior y tenemos entonces una distribución de carga negativa en la carga frontal, porque va a haber un menor potencial eléctrico. Entonces, carga positiva en la placa posterior y en la anterior tendríamos una distribución de carga negativa. Por recordar un poco los símbolos, tendríamos así una densidad superficial de carga libre positiva en esta placa y en la otra placa tendríamos una densidad superficial de carga libre negativa. Misma magnitud, signos contrarios. Lo que ocurre en el dieléctrico a un nivel macroscópico es una redistribución de los dipolos en su orientación, pero a nivel macroscópico se traduce como una inducción de carga en las caras más cercanas de ese bloque dieléctrico a las placas con carga. Es lo que hemos denotado como una densidad superficial de carga inducida, que cercana a la placa con carga positiva será negativa, mientras que cercana a la placa con carga negativa será positiva. Ahora, lo que tenemos aquí representados son vectores de desplazamiento eléctrico, bueno, líneas de campo de desplazamiento eléctrico. Vamos a ver con cuál de estas dos cargas se relaciona. O sea, cuáles de estas densidades de carga son las que hacen que exista el desplazamiento eléctrico. ¿Será la de carga libre o será la inducida? Para ello, hagamos un análisis. Vamos a partir del modelo matemático que relaciona al desplazamiento eléctrico con el campo eléctrico, que lo dimos como una definición. Vamos ahora a observar el esquema, porque ya está dibujado una superficie gaussiana. Estas líneas punteadas en color rojo representan una superficie gaussiana, con forma también de prisma rectangular. Pero observen qué es lo que está encerrando. Parte de la placa y parte del dieléctrico. Por ahí hay unas líneas punteadas de las aristas que no podríamos ver en este esquema. Pero esto, que quede claro, es una superficie gaussiana, que en adelante le llamaremos la superficie S. Entonces aquí lo voy a colocar su nombre. Hay líneas de desplazamiento eléctrico que están atravesando algunas caras de esta superficie gaussiana. Entonces, existe flujo de desplazamiento eléctrico. Recuerden el concepto de flujo de un campo vectorial. Son las líneas de campo que atraviesan una superficie. Esta superficie gaussiana con forma de prisma rectangular tiene 6 caras en total. Y observamos que hay líneas del campo de desplazamiento eléctrico que están atravesando alguna de esas caras. Entonces surge el concepto de flujo de desplazamiento eléctrico. Vamos a relacionarlo con su modelo matemático. Entonces aquí lo vamos a escribir. El flujo lo denotamos con una phi minúscula y ponemos en letra en minúscula la letra correspondiente al campo con el cual estamos relacionando el flujo. Y es una integral de superficie cerrada, porque lo estamos analizando en una superficie gaussiana S, del desplazamiento eléctrico, punto, un vector diferencial de área de superficie. Pero observemos el esquema. Esa superficie gaussiana, como les mencioné, está encerrando parte de la placa y parte del dieléctrico. Este vector de desplazamiento eléctrico, ese campo vectorial, nace de la placa con carga. Nace
de la cara de esa placa en donde estaría distribuida la carga. Vean que la cara que vamos a llamar la cara 2, bueno, vamos de una vez a ir nombrando las caras de este prisma rectangular. Vamos a decir que esta cara es la cara 1, la que está ahí atrás es la cara 2, esta que vemos aquí enfrente vamos a llamarle la cara 3, la que está por ahí atrás es la cara 4, esta cara de arriba es la cara 5 y la cara de ahí abajo que no vemos es la cara 6. Entonces, vemos que las líneas de campo del desplazamiento eléctrico no atraviesan la cara 2, no la atraviesan, porque están surgiendo en el interior de la superficie gaussiana, por cómo decidimos colocarla. Tampoco están atravesando la superficie o la cara 5, tampoco la cara 6, tampoco la cara 3, tampoco la cara 4, y la única cara que están atravesando es la cara 1. Entonces, esta integral va a tener, va a estar constituida por 6 integrales de superficie, cada una analizada sobre cada cara de la superficie gaussiana, pero solamente una de ellas será diferente de cero, y es la que se realizará sobre la cara 1. Vamos a escribir entonces esa simplificación gracias al análisis que acabamos de realizar. El flujo de desplazamiento eléctrico es igual a la integral de superficie sobre la cara 1 de la superficie gaussiana del desplazamiento eléctrico punto un vector diferencial de la superficie referido a la cara 1. Este, este integral de superficie la vamos a relacionar por una propiedad del producto punto, que es el módulo de los vectores relacionados en la operación, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces aquí lo voy a mencionar. Este ángulo teta es el ángulo entre el desplazamiento eléctrico y el vector diferencial de la superficie a la cara 1. Vamos a simplificar un poco la notación. Vamos a decir que el módulo del desplazamiento eléctrico es simplemente D mayúscula, el módulo del vector diferencial de la superficie a la cara 1 es simplemente ds subíndice 1 sin restar. Ya que hay otra situación. Si nosotros tuviéramos que dibujar ese vector diferencial de la superficie a la cara 1, es un vector perpendicular a dicha cara, ¿sí? Y además apunta hacia el exterior de la superficie gaussiana. Observamos que el ángulo entre el desplazamiento eléctrico y este vector diferencial de superficie a la cara 1 es de 0. Vamos a escribir eso, porque esto nos permitirá simplificar la integral de superficie a resolver. Entonces, esto nos dejaría que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual a una integral de superficie sobre la cara 1 de la magnitud del desplazamiento eléctrico por la diferencial de la superficie referida a la cara 1 de la superficie gaussiana. Aquí una situación muy importante. Todo partió de una relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico entre dos placas planas y paralelas es uniforme, o sea, no cambia con respecto a la posición. Es decir, su magnitud es constante. Si multiplicamos este campo por la permitividad, no estamos modificando su dirección ni su sentido, puesto que la permitividad es una cantidad positiva. Lo que estaríamos modificando es la magnitud. Si estamos partiendo de un campo eléctrico de magnitud
constante y lo multiplicamos por otra constante, eso nos lleva a que la magnitud del desplazamiento eléctrico también es constante, también es uniforme. Vamos a escribirlo por acá. Entonces, como el desplazamiento eléctrico entre dos placas planas y paralelas es uniforme, entonces, como ya comenté, la magnitud del desplazamiento eléctrico es una constante que puede salir por propiedades de las integrales superficie de dicha integral. Y queda escrita entonces de esta manera. Y aquí la integral de superficie de la diferencial de superficie de la cara 1 es el área de dicha cara. Pero viendo el esquema, el área de esa cara es igual al área de la placa, que aquí lo denotamos con una A mayúscula. Y así llegamos a un modelo muy simplificado en el que dice que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual al módulo del desplazamiento eléctrico por el área común entre las placas. Pero seguimos sin responder la pregunta, ¿y a qué se debe el desplazamiento eléctrico? ¿A la carga libre en las placas o a la carga inducida en el dieléctrico? Para ello, digamos lo siguiente. Si E mayúscula sin testar es el módulo del campo eléctrico entre las placas, entonces se tiene lo siguiente, que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual, a ver, aquí sería a la magnitud del desplazamiento eléctrico, que es el producto de la permitividad por la magnitud del campo eléctrico por el área. Pero sabemos que la magnitud del campo eléctrico entre las placas es debido a la carga libre en las placas y dividido entre la permitividad del dieléctrico. Y al simplificar, obtenemos que el desplazamiento de flujo eléctrico, perdón, el flujo de desplazamiento eléctrico es igual a la densidad superficial de carga libre en las placas por el área común entre dichas placas. Aquí lo que ya podemos observar es que entonces existe desplazamiento eléctrico debido a la densidad superficial de carga libre. Ahora vamos a continuar analizando a ver si podemos simplificar más este flujo de desplazamiento eléctrico. Sabemos que la densidad superficial de carga libre es cómo se distribuye superficialmente la carga en las placas en cada unidad de área. Vamos a decir que Q subíndice P es la carga libre en las placas o simplemente carga de la placa. Entonces, podríamos reescribir el flujo de desplazamiento eléctrico como carga libre en las placas entre el área de las placas por el área de las placas. Y esto nos lleva a una simplificación, que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual a la carga libre. No olvidemos de dónde partimos este análisis. Partimos del análisis de flujo a través de una superficie gaussiana
y esto lo denotamos con una integral de superficie cerrada. Esto es lo que sería phi subíndice d. Y nos dio por resultado la carga libre. Podríamos reescribirlo, porque sabemos que el desplazamiento eléctrico es la permitividad por el campo eléctrico. Y podríamos, de esta integral de superficie cerrada, por una propiedad, sacar de ella lo que son constantes, que en este caso sería la permitividad eléctrica, una constante del dieléctrico. Vamos a dividir ambos miembros de esta igualdad entre la permitividad. Y llegamos a la siguiente expresión. A ver, analicemos un poco esta expresión, porque nos está indicando que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico punto la diferencial de área de superficie de la superficie cerrada es igual a la carga libre entre la permitividad del dieléctrico. Esta expresión se conoce como la ley de Gauss generalizada. Porque en este caso estamos hablando de una carga libre que está encerrada por la superficie cerrada, pero que está ahora propagándose un campo eléctrico a través de un medio diferente al aire. Ese medio es un dieléctrico. Si pensamos en la ley de Gauss, nos indica que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada o gaussiana es igual a la carga neta encerrada por esa superficie entre la permitividad del aire vacío. Y aquí se dice que es la ley de Gauss generalizada porque ya no está particularizado a solo la propagación del campo eléctrico a través de aire o vacío como medio. Aquí es cualquier dieléctrico. Entonces, a través del concepto de desplazamiento eléctrico, pudimos llegar a la deducción de la ley de Gauss generalizada, que voy a presentar en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, como podemos observar, se están definiendo el significado de todos los símbolos que definen a la ley de Gauss generalizada, pero en esencia nos indica un flujo a través de una superficie gaussiana, qué origina ese flujo y en dónde está ocurriendo ese flujo, el medio, el dieléctrico. Habíamos dado también como definición las unidades del desplazamiento eléctrico, aquí podríamos deducirlas. Entonces, sabemos que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual al producto del módulo del desplazamiento eléctrico por el área de las placas. Si de aquí despejamos al módulo del desplazamiento eléctrico, va a ser igual a el flujo de desplazamiento eléctrico entre el área. Pero por acá arriba, en las notas, dijimos que el flujo de desplazamiento eléctrico es igual a la carga libre en las placas. Podemos entonces reescribirlo de esa manera, que en otras palabras, la magnitud del desplazamiento eléctrico es igual a la densidad superficial de carga libre. Ahora, las unidades de la magnitud del desplazamiento eléctrico son exactamente las mismas unidades que tiene el vector de desplazamiento eléctrico. Y en este caso corresponden a las mismas unidades que la densidad superficial de carga libre. Esto quiere decir que tendrá por unidades Coulomb
sobre metro cuadrado, como ya lo habíamos especificado. En conclusión, ahora que conocemos todos los vectores eléctricos en un capacitor de placas planas y paralelas, podemos resumir a qué se deben cada uno de ellos y tenemos esta ilustración que simplifica la existencia de cada uno de ellos. Los vectores eléctricos entonces existen en un dieléctrico que se ha introducido entre dos placas planas cargadas con igual magnitud pero de signo contrario. Y son tres. El desplazamiento eléctrico, que en este caso lo vemos con líneas de color azul, el campo eléctrico con líneas de color morado y la polarización eléctrica con líneas de color verde, con su simbología correspondiente, D testado, E testada y P testada, todos en mayúsculas, correspondientemente. Tenemos, en este caso ya no es un dibujo en tres dimensiones, es como si viéramos solo una vista en un plano de este arreglo de placas conductoras planas y paralelas separadas por un dieléctrico con una cierta permitividad. Dijimos que existe el desplazamiento eléctrico exclusivamente por la carga libre en las placas. ¿Qué observamos? Tenemos aquí que a cada pareja de carga positiva y negativa le corresponderá una línea de desplazamiento eléctrico. Las líneas de campo de desplazamiento eléctrico van dirigidas de cargas positivas a cargas negativas, por su definición. Y vemos que a cada pareja de carga libre le corresponde una línea de desplazamiento eléctrico. Por el contrario, cuando nos referimos a las líneas de campo eléctrico, aquí ya no vamos a hablar de que a cada pareja de cargas positivas y negativas libres en las placas les va a corresponder una línea de campo eléctrico, porque dijimos que hay una polarización en el dieléctrico que ocasiona un campo inducido que anula esas líneas de campo. Es por ello que observamos que en las caras más cercanas a las placas en ese dieléctrico hay cargas inducidas de signos contrarios. Entonces vemos que las líneas de campo eléctrico son solo aquellas que logran pasar, digámoslo de esa forma, al dieléctrico. No son todas. Entonces, esa es la enorme diferencia entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Y, como ya sabemos, por una propiedad de las líneas de campo eléctrico, van siempre dirigidas de carga positiva a carga negativa. Y entonces aquí se hace lo evidente de por qué se anulan algunas líneas de campo eléctrico, y es debido a la polarización en el dieléctrico. Las líneas del campo de polarización eléctrica van dirigidas de la carga inducida negativa a la carga inducida positiva en el dieléctrico. Vemos que aquí la inducción de carga en el dieléctrico no es total. A ver, ¿a qué me refiero? Si contamos las cargas positivas distribuidas uniformemente en las placas conductoras, no son la misma cantidad de carga que está en ilustración inducida en las caras del dieléctrico, porque de lo contrario el dieléctrico sería más bien un conductor. La polarización nos indica que solamente habrá una cierta cantidad de carga inducida, no total o igual a la que está en las placas. Entonces aquí se forman solo algunas líneas del campo de polarización eléctrica que surgen por la inducción. Ahora, aquí seccioné en tres bloques para poder visualizar de manera independiente cada uno de estos tres campos de vectores eléctricos. Pero en realidad, estas líneas de color azul, como las moradas, como las verdes, están y aparecen en toda esta configuración. Pero insisto, en este diagrama está seccionado en tres bloques para que podamos identificar a qué se debe la existencia de cada una de ellas. En conclusión, entonces, y reitero, las líneas de desplazamiento eléctrico, o bien el desplazamiento eléctrico, se debe únicamente a la carga libre en las placas.
La polarización eléctrica se debe únicamente a la carga inducida en el dieléctrico, mientras que el campo eléctrico se debe a una relación entre la carga libre en las placas y la carga inducida en el dieléctrico. Y eso lo podemos ver como conclusión en esta diapositiva.